Amén. Amén, amén. Qué bendición. ¿Cuántos están contentos de estar este día con nosotros? Yo primero quiero decir que quiero algo de lo que Tony está tomando porque lo veo con mucha energía. Mucha energía. Bienvenidos a todos. Hello. Bienvenidos. Me da mucho gusto verlos a todos. Son bienvenidos y gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad?, en esta tarde y poder venir a glorificar el nombre del Señor. Amén, amén. Pues queremos darle las gracias a todos los que hicieron tiempo de venir a visitarnos. Algunos son amigos, familiares. Queremos decirles que si no tienen una iglesia donde congregarse, aquí estamos con los brazos abiertos. Como acaba de decir Tony, tenemos muchas necesidades para que nos puedan ayudar o lo que quieran hacer, o solamente venir a recibir, también son más que bienvenidos. Amén, amén. Todos son muy bienvenidos y gracias nuevamente, y preparen su corazón porque la palabra viene bien poderosa y va a llegar hasta lo más profundo de su ser, y porque vamos a estar celebrando la resurrección, lo que estamos celebrando, ¿verdad? La resurrección de Cristo, y esto es para cada uno de nosotros. Dio la vida por cada uno de ustedes y por mí, por ti también. Amén, amén, claro que sí. Y de nuevo, muchísimas gracias. También quería aprovechar este tiempo para dar honra al que merece. Como acaba de decir Tony, es increíble pensar que ya tenemos más de un año de tener servicios en línea. Si usted me hubiera preguntado eso hace unos años, yo le hubiera dicho, no, eso nunca puede pasar, pero pasó. Y tenemos un grupo muy grande de jóvenes, de voluntarios que están apoyando. Como dijo Tony, todo lo que usted ve se arma y se desarma antes de irnos. Es un grupo que está apoyando en las redes sociales. Están atentos a cada vez que recibimos un mensaje o lo que sea. Nosotros tenemos a alguien que lo puede contestar. Y estamos haciendo, como digo, un paso de fe en estar abriendo ya la iglesia. Estamos ya empezando a tener reuniones presenciales. Queremos que se sientan a gusto. Si usted necesita usar su máscara, úsela. Si quiere su espacio, hacemos espacio para usted, pero queremos que todos estén confortables y a gustos, ¿verdad? Amén. Así es. Pero bueno, continuamos en un ratito más. Okay. Bendiciones. Amén. ¿Cuántos les gustó la alabanza? Linda, ¿eh? Amén, amén. Para los que no me conocen, bueno, ya me presenté, es Pastor González de Providence en español, y estamos, como les decía, muy agradecidos al Señor, primero que todo, por abrir estas puertas donde estamos reunidos, y estamos recibiendo tantos mensajes de milagros, de prodigios que el Señor está haciendo. También quería darle las gracias a los intercesores. Tenemos un grupo de intercesores. Ese ministerio es como algo que está siempre detrás. La gente nunca sabe o no se dan cuenta, pero tenemos un grupo de intercesores, gracias a Dios, que todas las mañanas, de 6 de la mañana a 7:30, de lunes a viernes, se levantan temprano y empiezan a orar por peticiones de ustedes, por peticiones de que el Señor les pone en sus corazones, y hemos podido ver la mano de Dios. Amén. Entonces, como les acabamos de decir, vamos a estar reuniéndonos aquí a las 3:30 todos los domingos hasta que el Señor nos permita. Estamos ya en proceso de tener nuestro propio edificio, pero pues hasta que el Señor nos dé la oportunidad, vamos a estar aquí. Ya estando en nuestro edificio, pues tendremos servicios más tempranos o en mejor horario. Amén. Bueno, estamos terminando una serie que se llama Encrucijadas, y se refiere a las últimas 7 frases que el Señor Jesús dijo en la cruz. Cuando Él, antes de morir, dijo unas palabras muy poderosas que pues son específicas para nosotros y para este tiempo. Queremos siempre estar atentos a las palabras del Señor, especialmente en este momento. Hay muchos ejemplos que
que humanamente podemos escuchar de personas famosas o de personas que tal vez algún día dijeron algo que impactó a alguien, pero las palabras de Jesús son las que más impactan, son las que más nos libertan, son las que más nos dan el querer como el hacer, amén. Y tenemos que tomarlas tal y como Él nos las dio, aunque muchas veces nos duela, aunque muchas veces sea incómodo, pero tenemos que tomarlas, amén. Algunas de estas frases son, como le digo, de personas famosas, y vamos a tener unos ejemplos de ellos en un minuto. Creo que antes de empezar vamos a orar. Si inclinan su rostro. Señor Padre, gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que te muevas libremente en este lugar, en este tiempo, Señor, y que la palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo, Señor, cortante, Señor, que llega hasta lo más profundo, Señor, y nos edifica, Señor. Amén, amén. Como les decía, las 7 cosas que compartió el Señor Jesús, pues no, afortunadamente y gracias al Señor, que en realidad Él nos sigue hablando. Pudieron haber sido las últimas palabras de Él en la cruz, pero ¿cuántos saben que Él está vivo? Amén. ¿Cuántos saben que Él no ha dejado de hablar? Él sigue hablando. Y nos habla por muchas formas. Nos habla por la palabra, nos habla por medio de circunstancias y nos habla por medio del Espíritu Santo. Él nos deja saber en lo más profundo y nos avisa y nos da palabra. Amén. Pero miren, les voy a dar unos ejemplos de unas palabras que dejaron algunos famosos. Y es la primera, dice: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Esto lo dijo Albert Einstein. Está ya, bueno, no ha salido en la pantalla, pero vemos de que esas palabras las dijo ya en su vejez. A pesar de que él era un gran científico y una persona que tenía mucho intelecto, dejó esas palabras tan sencillas, que todo lo que aprendemos es experiencias, pero lo demás es información, amén. Tenemos otra de Abraham Lincoln, y esta la dijo 2 días antes de que fuera asesinado. Dijo: al final no importan los años de la vida, sino la vida de los años. Porque a él le habían dicho que no fuera al evento y él fue como quiera y resultó ser asesinado. No sé si muchos lo conocen, Bob Marley. Él era un cantante de reggae muy famoso que murió muy joven, pero sufrió de cáncer, y le dijo a su hijo unos minutos antes de morir: el dinero no compra la vida, porque él tenía todas las riquezas, él era muy rico, podía hacer lo que quisiera, pero no pudo tener la vida. Mire, otro muy importante, que me impacta mucho, dice: he ofendido a Dios y la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad de vida. Ese lo dijo Leonardo da Vinci. Sabemos que hizo obras de arte famosas y maravillosas, y aún así él tenía alto estándar de sí mismo que no permitía nada malo, y a veces él se sentía que todavía tenía que hacer más. Mire otra: al final no nos acordaremos de las palabras de nuestros enemigos, pero sí nos acordaremos del silencio de nuestros amigos. Esto fue Martin Luther King también el día que fue asesinado. Impactante que dejen todas estas palabras. Y la última, que para mí también fue, no sabía que Alfred Hitchcock era católico, y dijo: uno nunca sabe el final. Hay que morir para saber exactamente lo que pasa después de la muerte. Y luego pone al último: aunque los católicos tenemos nuestras expectativas o esperanza. Hay muchos ejemplos de los cuales podemos recibir mensajes o palabras que nos dan ánimo. Hay otras más. Para buscar esto tenemos que solamente ir al internet y buscar, y van a encontrar sin fines de
de palabras que gente famosa ha dejado para todos nosotros. Pero nada de esto se compara a las palabras que dijo Jesús. Amén. Y les voy a decir una anécdota de un amigo que es pastor de una iglesia muy grande. Tiene muchos años de ser pastor. Y recibió una llamada de una de las enfermeras que cuidaban a una ancianita. Y esta ancianita pues ya cumplía los 98 años. Y la enfermera le dijo pues que ella quería verlo en persona para hablar de cómo iba a ser su funeral o cosas. Y ellos habían estado orando por ella, pero entonces él va en persona y llega al lugar donde la tienen y vio a la ancianita. Resulta que esta ancianita ya había cumplido 60 años de membresía en esa iglesia. Ella estuvo ahí como fundadora. El abuelo de este pastor fue el que empezó, y luego el papá, y ahora estaba él. Y cuando llegó él al cuarto, le puso una silla cerca y empezó a hablar con ella. Y oró por ella, estaban hablando, y esta señora le empezó a decir cómo se acordaba de su abuelo, de su papá, que el esposo de ella había sido fundador, y estaban muy contentos, estaba mucha información, y este pastor tenía como hambre. Y al lado de ella estaba un platito con cacahuates. Y los vio, y bien brillosos, bien ricos, y le dice a la señora: disculpe mi confianza, ¿puedo tomar de estos cacahuates? Y dice: sí, tómalos. Y ella hablando y explicándole, y él comiendo y comiendo. Para cuando se da cuenta, ya no había más cacahuates. Y le dice: discúlpeme que ya me acabé esos cacahuates. Y dice ella: oh, no te preocupes, hijo, yo ya no puedo masticar, entonces cuando me traen los dulces, yo nomás los chupo y los vuelvo a dejar en el plato. Entonces, no todo lo que vemos, no todo lo que recibimos es bueno para usted, amén. Así es que escuchemos la palabra. Se puede ver muy rico todo, pero cuidado, no todo lo que nos dan es bueno, amén. Mientras que vamos a empezar en Lucas 23, mientras que van allá, quiero darles el contexto. En Lucas 23 es donde vamos a empezar lo que estamos estudiando, pero les quiero dar el contexto de dónde estamos, ¿ok? En jueves, como a las 7 de la noche aproximadamente, Jesús tomó su última cena con los discípulos. Ahí fue donde él bendijo la copa y el pan, y ahí mismo estaba Judas. Entonces, durante la cena, Judas se fue, pero él sentía un deseo de estar con su padre, y se van al monte de Getsemaní a orar. Quería un tiempo a solas, pero él quería que unos de sus discípulos más cercanos estuvieran con él. Y resulta que pues ninguno de ellos se podía estar despierto. Él oraba, y la oración ante el Padre fue tan intensa que la palabra dice que sudaba sangre. Era tanta lo fuerte que estaba orando, y los discípulos dormidos. Entonces, cuando él viene bajando, es cuando llega una turba, ya era como medianoche, con Judas, y él lo entrega con un beso y lo arrestan. ¿Estamos bien hasta ahora? Ese es el viernes en la madrugada, el jueves en la noche. Durante toda la noche del jueves, viernes en la madrugada, lo están tratando de juzgar, pero no encuentran culpa. No encuentran cómo acusarlo para morir. Y todo esto era ilegal porque, de acuerdo a las leyes judías, no se podía juzgar a alguien a esa hora, pero estaban tratando y no encontraban. Entonces, en la mañana, que es el viernes en la mañana, se dieron no estaban aún por vencidos, se lo llevaron a Poncio Pilato. ¿Estamos bien hasta ahí? Todos saben la historia. Cuando llegan con Poncio Pilato, él cayó, no dijo palabra, pero él no encontró culpa en él. Él no decía, no hay nada con él, pero para apacentar a la multitud, lo mandó que le dieran latigazos,
Y aún así no estaban contentos, entonces él se lavó las manos y dijo, ¿qué quieren? Y ellos escogieron a Barrabás en lugar de a Jesús, ¿se acuerdan? Y a él lo acusaron, lo sentenciaron a crucifixión. Todo esto pasó en horas. Uno se imagina que pasaron días, es en horas. Como para las 9 de la mañana ya iba en camino a la crucifixión, cargando su propia cruz. Imagínense. ¿Por qué su propia cruz? Porque la cruz de él nunca había sido usada para otros. En cambio, los otros que estaban sentenciados llevaban solamente el travesaño. Él llevaba toda la cruz. Y subió a lo que se conoce ahora como Gálgota, o el lugar de la calavera. Ahorita vamos a ver una foto de cómo se ve ahora. Y vemos de que eran dos con él a la crucifixión, así como vemos la foto. Aquí podemos ver donde acá arriba fue crucificado y ahí se ve la marca o la forma de una calavera. Por eso se llamaba así. Es un lugar que todavía existe y es un lugar donde está a la afuera de la ciudad, no estaba dentro de la Tierra Santa, pero era la entrada y salida. Ahí todos tenían que pasar, amén. Vemos la segunda foto. La segunda foto es como es ahora. Y podemos ver de que todavía está arriba, no dejan pasar, pero ahora se usa como un central de autobuses. Y esto se usa para toda la gente que entra y sale. Entonces todavía es un lugar muy, muy común y es como raro ver que un lugar tan sagrado sea usado así, pero así está hasta ahora. Es importante tener en cuenta que este lugar, si usted va a Jerusalén, más seguro que tienen que pasar por ahí. Y está a propósito, yo me imagino, porque ahí todo mundo tiene que entrar o salir de la parte de Jerusalén, amén. Ahora, ¿por qué hay autobuses? Eso ya es algo que hay que preguntar al Señor, pero está ahora en uso, amén. Ya llegaron a Lucas 23, ¿cuántos ya tienen los versículos que necesitamos? Amén. Pero mire lo importante de que Jesús no fue el único que fue crucificado en ese momento. Dice, en Lucas 23, 32 y 33 dice, otros dos hombres, ambos criminales, también fueron llevados con él para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Ahora, las crucifixiones en ese entonces, como para meter miedo a la gente, eran públicas y siempre estaban en un lugar donde era muy visible, por eso era importante para ellos hacerlo en ese lugar. Era un lugar público, la gente estaba ya acostumbrada a ver estas cosas, porque como les decía, es la entrada y la salida de la ciudad, entonces todos tenían que verlo. Y era como una forma de decir, mira lo que te va a pasar si tú haces algo. Entonces, toda esta gente, cuando iban pasando a subir hacia allá, los apedreaban, los escupían, los maldecían, los insultaban de tal manera que era parte del castigo. Entonces vemos que cuando ellos iban hacia allá, todo el mundo estaba hablando del Señor y escupiéndole y diciendo tantas cosas. Ahora vamos al versículo 35. Dice, la gente se quedó mirando y los gobernantes incluso se burlaban de él. Aquí sarcásticamente decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo si él, el Mesías de Dios, el escogido. Los soldados también se le acercaron y se burlaron de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, tenemos que estar claro que si Jesús o el Señor hubiera querido, Él hubiera acabado con toda la gente en ese momento. Él pudo haber sido venganza si hubiera querido.
Él pudo haber mandado arcángeles y ángeles y hubieran destruido todo, pero Él no lo hizo. Él solamente habló al Padre. Si ustedes se fijan, solamente contestaba poco, pero porque hablaba al Padre. ¿Por qué hizo Él esto? Porque Él pagó el precio. Él vino a pagar el precio. Desde que Él vino a la tierra, Él sabía que el costo o el pago del pecado era la muerte, y Él tenía que hacer esto por usted y por mí. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Y como les dije alguna vez, yo amo a muchos de ustedes, pero a nadie daría una de mis hijas por nadie. El Señor lo hizo, dio a su único hijo por usted y por mí. Amén. Amén. Ahora vemos de que no sabemos exactamente el sufrimiento que Él pasó, pero nos podemos dar cuenta en las Escrituras lo que pasó. Amén. Y él nos dio esta oportunidad para nosotros saber y entender lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Si vamos al versículo 39, dice: uno de los criminales que colgaba ahí le lanzó insultos. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ¿no temes a Dios? Dijo: ya que estás bajo la misma sentencia. Somos castigados con justicia, pero estamos obteniendo lo que merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y de inmediato Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue una de las últimas palabras que dijo. Imagínense el contraste de los dos. Uno decidió continuar en su forma vieja de vivir. Siguió hablando, blasfemando al nombre de Jesús. En cambio, el otro Ahora, ¿por qué creen que hubo ese cambio? Porque él más adelante dijo antes dijo que perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de esa frase que dijo el Señor? Ya se la estudiamos. Entonces, cuando vio el cambio de este hombre y vio que Jesús era quien decía que era, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y créame que hasta ahora está Él en el paraíso. Pero desafortunadamente hay veces que como humanos somos igual. O somos como el que aceptó al Señor, o somos como el otro. Yo sé que aquí uno me puede decir: pero yo no robo, yo no mato, yo no hago nada. Pero a veces tenemos esa actitud. Podemos venir aquí a la iglesia y estar sentados uno enseguida del otro, y uno está con los brazos cruzados viendo su reloj: ¿hasta qué hora se calla este hombre para irme a comer? ¿Hasta qué hora se termina eso? Y en cambio el otro está con los ojos espirituales abiertos y empieza a recibir y empieza a cosechar todo lo que está en la palabra y recibiendo la palabra y haciendo cambio en su vida. Eso es exactamente lo que pasó a este hombre. Este hombre no tuvo que ir a un seminario, no tuvo que ir a liberación, no tuvo que dar a los pobres, ni siquiera tuvo que diezmar, imagínense. Ni siquiera tuvo que ir a la iglesia. Pero porque él con su boca confesó, entonces sabemos de que el Señor lo aceptó. Pero él hubiera hecho lo mismo por el otro, por todos. Él hizo lo mismo por los dos. Amén. Y les vamos ya estamos a punto de terminar. Tenemos dos puntos muy importantes que quiero dejarles acerca de esto. Nunca es demasiado tarde hasta que lo es. Este hombre estaba a minutos, tal vez a horas de morir, y tuvo la oportunidad y la tomó. Para nosotros es lo mismo. No es muy tarde hasta que lo es. Les voy a decir, estuve leyendo una anécdota de un joven que me impactó, y de hecho lo contacté porque este joven es joven, tiene 20 y pico de años, pero cuando él tenía como 16, 17 años,
su mamá se había muerto y había quedado solo con su padre. Y este joven empezó a caer en depresión. Y el padre pues estaba tratando de ayudarle, quería llevar a la iglesia, él se rehusaba, él se alejó de sus amigos, de todo, empezó a vivir una vida sola, en depresión. Y dice que él oía voces que le decían, tú no sirves, tú no sabes nada, mejor mátate. Y él empezó a creer estas palabras, y él empezó a recibir estos mensajes, y su papá le decía, mi hijo, ¿qué necesitas? Vamos a pescar. No, se quedaba encerrado por horas. Entonces él vio en él la forma más fácil de suicidarse. Y en una de ellas vio que era saltar del puente de Golden State en California. Y él estaba ahí, ellos vivían ahí. Y resulta que él tomó un autobús en la mañana antes de irse a la escuela, se despidió de su papá. Duró toda la noche haciendo una nota, pero decía que estaba tan traumado que se la quedó en la bolsa. Entonces su papá no supo, pero en lugar de irse a la escuela se fue a lanzarse. Pero él decía que sabía que no era lo correcto. Él decía que sabía que no quería morir. Pero no, esas voces lo estaban aturdiendo, eso lo estaban llevando a esto. Y dice que en el autobús estaba lleno de gente y él llorando y nadie le hacía caso. Nadie le dijo, te ayudo, ¿qué necesitas? Y cuando va llegando, pues levanta su rostro y ya era el único que estaba en el autobús. Y le dice el chofer, bájate que ya tengo que entregar el autobús. Y lo veía llorando y él no se quería bajar y lo bajó. Y entonces ya él dijo, ok, esto es lo máximo, a nadie le importo. Pero resulta que este joven cuando llega a ese lugar, agarra impulso, ni siquiera lo pensó, y saltó, y dice que en el instante que él soltó el barandal y se ve cayendo, dijo, Jesús, sálvame, no quiero morir. Pero ya iba cayendo, y dice que lo repitió muchas veces, Señor, si eres real, sálvame, no quiero morir. Y dice que el impacto del agua fue tanto que se rompió la espalda y cayó lo más profundo. Y decía que él, aguantando la respiración, decía, Señor, sálvame, sálvame. Y como pudo, llegó a respirar un poco y en ese momento él se vuelve a hundir porque no podía usar las piernas. Y dice que de repente sintió un golpe en la espalda. Y dijo, Señor, si me voy a morir, no quiero morir que me coma un tiburón. Creía que era un tiburón. Y lo golpeaba. Resulta que cuando él se hundía, este animal lo levantaba. Y perdió la noción. Y es verídico, hay fotos de esto, donde él está completamente acostado arriba de ese animal. Y él creía que era un tiburón, pero resulta que era un oso marino, que lo levantaba. Y cuando él en una de esas gritó, sálvame, Señor, había unos pescadores lejos y lo oyeron. Y van corriendo hacia él y ven que este oso marino lo lleva y lo lanza contra las piedras. Le hablan a la ambulancia, se lo llevan, vive. Y él dice que literalmente vio en ese animal a Jesús. Él en ese momento se dio cuenta que no era demasiado tarde. Y pudo confesar y pudo pedir para que el Señor lo salvara. Amén. Nunca es demasiado tarde, pero a veces lo es. Amén. Veamos Romanos 6:23 para los que están ahí. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, escúchame, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando usted abre su corazón y le pide al Señor, el Señor le va a dar ¿qué? Vida. Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Vamos a adelantar, ya estamos un poquito atrasados, a Lucas 23:34, dice Jesús hizo esta oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De nuevo, no sabemos en ese instante el dolor del Señor, pero imagínense, aún así pidiendo por usted y por mí, por todos aquellos que lo habían
sacrificado, lo habían escupido. Él aún así pidió, amén. Y vamos al punto número 2. Nunca es demasiado tarde, pero hay que pedir, amén. Este hombre en el último momento le dijo, acuérdate de mí. Él pidió y el Señor le correspondió. Aunque sea demasiado, uno piense que es demasiado tarde, tenemos que pedir, amén. Mire, en Lucas 23:42 dice, entonces él dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y sabemos el resto de la historia, amén. Como les dije anteriormente, él no tuvo que tomar clases, no tuvo que ir al seminario, pero el Señor lo rescató, amén. Mire, cuando ustedes tengan en una situación donde están hablándole a un nuevo creyente, a una persona que están en la cerca, que sí, que no. Mire, Romanos 10, del 9 al 10 dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque es con tu corazón que crees y eres justificado. Y es con tu boca que profesas tu fe y eres salvo. Entonces, vemos ahí cómo el Señor nos rescata, amén. Tal vez solamente alcanzamos a cubrir 2 puntos. Nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado tarde hasta que tú pidas. Estamos por terminar, pero quiero decirles de que el Señor vino para que usted sea libre. El Señor no salvó porque usted es bueno. Todos quedamos cortos de lo que el Señor es para nosotros. Pero Él murió porque Él es bueno. Amén. Y su misericordia es, ¿cómo dice? Para siempre. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor en un rato. Los que quieren los utensilios, si quieren levantar las manos. Pero quiero hacerles un resumen de todo lo que acabamos de compartir. Imagínense los discípulos en este momento. Imagínense toda la gente que estaba alrededor de Jesús. Imaginemos cómo ellos habían estado ya mucho tiempo con Jesús. Y en este momento están en una crisis de fe tremenda. Ellos habían visto que Jesús sanaba a todo el que necesitaba. Jesús estaba ahí para todos ellos. Jesús les enseñaba. Jesús estaba confiado de que Él iba a estar ahí. Porque Jesús les dijo lo que venía, lo que iba a pasar. Pero ellos o no entendían o no lo recibían. Pongámonos en los pies de ellos, de que en este momento, que era viernes en ese entonces, ven que se lo llevan arrestado y ven que lo empiezan a maltratar. Y algunos de los discípulos se escondían porque tenían miedo de que lo que les iba a pasar a ellos. Vemos que en ese momento toda esta gente, la fe estaba siendo probada como nunca antes. Porque imagínense, ellos estuvieron con Jesús, vieron que alimentó a los 5,000 con unos pececitos y pan, vio que resucitó a una niña que acababa de morir y le dijo Talita Kumi, y ella despertó de la muerte. Ellos estaban ahí cuando fue a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal. Y ahora a él lo ven crucificado, lo ven muerto. Imagínense lo que estaban pasando en ese momento. La palabra dice que el viernes fue tan doloroso para el Señor, tan doloroso que hasta el sol se ocultó. Hubo tiniebla en la tierra, no hubo luz durante el momento que Él fue crucificado. Y la palabra dice también que el velo se rasgó y hay unos escritos donde dice que muchas tumbas se abrieron. Gracias. Vemos también de que todas estas personas estaban con Él. Pero imagínense a María. Ella estaba con Él hasta el último momento. María vio cómo Él convirtió el agua en vino, vio cómo toda la gente lo seguía, veía cómo la gente lo respetaba. Y ahora ver a que ahora era un hombre, pero ella alguna vez lo tuvo en sus manos, era su bebé. Verlo crucificado, muerto.
Imagínense el nivel de fe. Pero vemos también de que no solo el viernes fue oscuro, sino el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado era donde todos los discípulos se escondieron, se rasgaron sus ropas y estaban tan confundidos porque sabían que Él era el Mesías, pero estaba muerto. El sábado fue oscuro también. El sábado fue un tiempo donde no sabían qué hacer, qué iba a pasar con la iglesia, no sabían qué iba a pasar. Pero les tengo las buenas noticias, que llegó el domingo. Y en la palabra dice que el domingo por la mañana las mujeres recogieron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, para ocultar el olor de la muerte. Pero a Él llegar ahí, se dieron cuenta que la tumba estaba abierta. Y lo primero que pensaron era de que alguien se robó el cuerpo. Pero temblando con miedo entraron y vieron a un joven sentado. Y ellas preguntaron: ¿dónde está Jesús? Y Él les dijo: ¿por qué buscas al vivo entre los muertos? Él vive, Él no está aquí. Él resucitó con poder para que usted sea libre. Él resucitó con poder para que tu palabra sane. Él resucitó con poder para que tú pongas las manos sobre los enfermos y ellos puedan sanar. Él resucitó con poder para que tus hijos vivan mejor que tú, vivan sabiendo de las buenas del Señor. Él resucitó con poder porque Él quiso. Amén. Entonces sabemos de que Él resucitó un día como hoy. Imagínense, un día como hoy Él resucitó, pero para que usted tenga vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Antes de tomar de los utensilios, quisiera que todos inclinaran su rostro y vamos a hacer la oración de fe. Todos los que nos están viendo, si nunca has hecho esta oración, hazla, repítela, contáctanos y contacta a una iglesia cristocéntrica donde puedas tú atender. Repiten conmigo: Señor Padre, gracias por morir por mí, pero gracias por haber resucitado por mí. Te entrego mi corazón y declaro que tú eres mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón y borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, levante su mano. Aquí vamos a tener gente que va a estar orando por usted si lo necesita. Vamos a tener la distancia que es requerida. Y si usted lo hizo en línea por primera vez, déjenos saber. Sabemos de que nunca es tarde. Amén. Y vamos a compartir de los utensilios. Todos ya tienen su utensilio, los que quieran compartirlo. Como les acabo de decir, Jesús el jueves por la noche tomó su última cena con los discípulos y Él partió el pan y nos dejó esto como conmemoración para nosotros hacerlo en nombre de Jesús. Y este pancito representa el cuerpo que fue quebrantado por usted y por mí. Amén. Señor Padre, bendice este pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio tan enorme que has hecho por mí. Y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden participar del pan? Y ahora, esta copita representa lo que Jesús hizo también. Jesús compartió el jugo con ellos, o el vino, y dijo que esa representaba su sangre, que fue derramada por usted y por mí. Amén. Padre Santo, bendicimos esta copa que representa tu sangre, Señor, que fue derramada por mí, Señor. Aún no siendo merecedor, tú hiciste esto por mí, Señor, porque te place, Señor. Y te bendecimos y te glorificamos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden compartir de la copa? ¿Cuántos están bendecidos?
Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive. Amén. Y de nuevo los esperamos el próximo domingo. Que tengan un lindo día muy bendecido y que pues gracias por estar con nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga.